¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe. Esto es Salud para Todos. La verdad nos da muchísimo gusto poder volver a entrar a sus hogares. Les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo, además de conocer y saber, queremos realmente lograr hacer conciencia del tema de la donación. Porque aunque hoy vamos a hablar de trasplante de riñón y córnea, bueno, va muy ligado, va muy relacionado a la cuestión de donar los órganos. Así que vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Hoy queremos hablar de un tema que une a la ciencia, la medicina y la solidaridad humana: el trasplante de órganos, específicamente de riñón y córnea. Para muchas personas, un trasplante de riñón representa volver a vivir. Pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de la diálisis para sobrevivir, un tratamiento que consume tiempo, energía y calidad de vida. Un trasplante exitoso puede permitirles retomar sus actividades, trabajar, convivir con su familia y mirar el futuro con esperanza. Por su parte, el trasplante de córnea tiene un impacto igualmente profundo. La córnea es la parte transparente del ojo que permite el paso de la luz. Cuando se daña por enfermedad, infección o accidente, la visión puede perderse parcial o totalmente. Gracias a este tipo de trasplante, muchas personas recuperan la vista y con ello su independencia y bienestar. Ambos procedimientos son posibles gracias a un acto profundamente humano: la donación de órganos y tejidos. Donar es un acto voluntario, altruista y solidario. Una sola persona donadora puede salvar o mejorar la vida de varias personas. Hablar del tema en familia, informarse y expresar nuestra voluntad puede marcar la diferencia entre la espera y la oportunidad. Hoy, la medicina ha avanzado enormemente, pero sin donadores no hay trasplantes. Gracias por la información y justamente a eso nos queremos referir y hacer un llamado. La donación se hace sí y solo si existen donantes. Y la realidad es que esto no sucede en la praxis y lo vamos a ver con la doctora Marta Elena Barrientos, quien es nuestra invitada, y le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto volver a verla. Igualmente, feliz año. Vamos a iniciar este año con muchas donaciones, con mucha difusión para la donación, para que se hagan realidad estos trasplantes que hemos visto precisamente en la cápsula que se proyectó. Creo que es súper importante que estemos pensando que aquella persona que requiere de un trasplante podemos ser nosotros en cualquier momento. Porque bien es cierto que los pacientes con enfermedad renal, hemos comentado en muchos foros, que son del 10 al 15% de la población los que sufriremos algún grado de insuficiencia renal. Entonces, de ese 10 a 15%, pone que el 8% tenga la necesidad de un trasplante. Y es que realmente la demanda es muy alta, ¿no? Hay muchas personas que necesitan este trasplante, hay una lista de espera muy, muy grande y no hay oportunidad. ¿Por qué se da esto? Antes de entrar en materia, ¿por qué se da esto? Ya tuvimos un programa acerca de mitos y realidades, pero yo creo que sería pertinente comentar toda esta situación para saber que es algo, claro, en el momento es duro, es difícil, pero que puede abrir una ventana y ser de mucha luz y dar vida a otras personas. Bueno, sí, pero ¿por qué se da que estemos en lista de espera? Se da porque tenemos un padecimiento que lamentablemente en su mayoría no cuidamos previamente. Es decir, ¿se puede prevenir la insuficiencia renal? Sí, sí se puede prevenir. Normalmente a quien le da la insuficiencia renal es pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, es decir, quienes padecen estos padecimientos, que padecen hipertensión, diabetes, que padecen obesidad, normalmente son los que más van a sufrir insuficiencia renal. Por supuesto, hay otros padecimientos con los que se nace o derivado de algunas otras cuestiones como, digamos, piedras en los riñones, que le llamamos clásicamente, o algunas infecciones frecuentes que también pueden provocar alteraciones en la función renal, y esto hace que suframos padecimientos frecuentes de enfermedad renal y, por supuesto, el deterioro progresivo de estos riñones.
recordando que estos riñones sirven para filtrar. Yo les digo de forma coloquial, los riñones son la coladera del cuerpo. Es el filtro por donde va a pasar toda la sangre o donde pasa la sangre todos los días y ahí se va a quedar lo que no está funcional para nuestro cuerpo. Es decir, si tomamos refresco, por ejemplo, pues más veces va a filtrar ese riñón o más esa coladera, digamos, que se va a tapar los hoyitos estos que tienen, ¿no? Estos filtros. Entonces, por eso es importante que no estemos consumiendo drogas, refrescos en exceso, azúcares, sales. Entonces, la dieta es importante, el cuidarnos, el prevenir, el hacernos un estudio al menos una vez al año de cuál es el funcionamiento de nuestros riñones, es prevención para no ingresar a las listas de espera, que estas actualmente tienen más de 19,000 pacientes a nivel nacional. Y aquí en Puebla actualmente tenemos 1,958 pacientes en espera de un riñón específicamente. Entonces, bueno, esta lista es enorme, sí, y pues muchos dicen, ay, 1,900 es cualquier cosa, pero cuando te das cuenta que la población donde estamos solicitamos donación y no quieren donar, bueno, pues ahí la lista de espera se vuelve, se vuelve enorme y se vuelve en aumento. Claro. Y bueno, a ver, doctora, para iniciar, ¿qué es un trasplante? Y también por qué representa una segunda oportunidad de vida para muchas personas. Bueno, hablando específicamente del trasplante renal, la persona que sufre insuficiencia renal tiene solamente dos formas de sobrellevar el padecimiento, porque el padecimiento es crónico. Crónico quiere decir que va a durarle toda la vida, ¿no? Y entonces, muchos lo dividen en tres, yo creo que son dos. Tres, incluyendo el trasplante. Pero el trasplante cambia la vida del paciente diametralmente, yo por eso no la meto ahí, aunque la literatura dice que son tres, ¿no? Pero bueno, otra es la diálisis y la hemodiálisis. Entonces, en la diálisis, el paciente tiene un acceso a nivel abdominal, es decir, pues para fines coloquiales, una manguerita que le meten en el abdomen y le van a estar haciendo recambios de líquidos, de soluciones específicas que funcionen como un filtro en el estómago o en el abdomen. Y esto o lo hace todas las noches o lo hace cada 6 horas. Tú dime como persona si vas a aguantar que todas las noches te tenga que estar haciendo un recambio en el abdomen de líquidos, o que cada 6 horas estés conectada a otro tipo de máquinas de diálisis peritoneal para que cada 6 horas estén haciendo estos recambios y tú puedas estar sin mareos, sin náuseas, sin vómito, sin estar desvariando, porque las personas con insuficiencia renal a altos grados eso hacen, porque les sube tanto la creatinina como otras cuestiones que debieran de ser eliminadas del cuerpo mediante la orina, y los pacientes con enfermedad renal no lo hacen. Entonces, esa es la diálisis peritoneal. Ahora, la hemodiálisis es conectar mediante un catéter a las arterias, a los vasos sanguíneos, otra manguerita que está conectada a una máquina. Y este recambio de sangre, que esta máquina te va a purificar, porque esta máquina va a funcionar como ese riñoncito, como ese filtro, y entonces eso lo vamos a estar haciendo cada tercer día. Y entonces, estas son muy caras. Mientras tú tengas un tipo de seguridad social, bueno, está correcto, ¿no? Dices, bueno, hay que ir y te tienes que levantar todos los días, informarte y estar ahí y estar alrededor de 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, esto te lo va a hacer cada tercer día. Tú dime, ¿qué trabajo te aguantaría que tú estuvieses faltando de 2 a 3 veces a la semana? No, ninguno. Muy complicado. Ninguno. Entonces, ¿cuál es la solución para que tu enfermedad renal mejore tu calidad de vida? El trasplante. Porque con el trasplante, aquí la respuesta a tu pregunta, es la sustitución en este sentido de un órgano enfermo por uno sano. Para fines prácticos. Entonces, cuando hacemos este recambio y el nuevo trasplante o el nuevo riñón funciona nuevamente como tus riñones nativos, pues no vas a necesitar estar conectado ni a una máquina por el abdomen ni una máquina a un vaso sanguíneo tuyo, que además te puede ocasionar muchas infecciones porque no es parte de tu cuerpo, claro, ¿no? Entonces, cuando tú estás trasplantado, pues tú tomas tus medicamentos inmunosupresores y puedes viajar, puedes ir a la playa, puedes estar con tu familia, por supuesto trabajar, sentirte útil, porque muchas veces tener enfermedad renal
produce depresión porque las personas, pues además de que están todos los días en un hospital, pues no pueden hacer las funciones que normalmente les dan calidad de vida. Hablando de calidad de vida, creo que además de las funciones, bueno, calidad de vida para la persona y para la familia, el cuidador, el tutor, ¿no? Sin duda. Creo que viene a ser un punto favorable para muchas personas, no solamente para aquella que recibe el trasplante, ¿no? Por ejemplo, si es un pequeño, pequeña, bueno, pues el papá, la mamá, en fin, son muchas situaciones las que mejoran. Ahora, ¿quiénes pueden ser candidatos a un trasplante de riñón? Bueno, en realidad, por ejemplo, eso antes era muy complicado. Decíamos que las personas que tenían más de 65 años ya no podían ser candidatas. Actualmente no. No, pues 65 están muy jóvenes. Depende de la calidad del paciente que va a recibir el riñón en ese momento. Antes, por ejemplo, decían, paciente con VIH, imposible, prohibido que se le haga un trasplante. Actualmente, paciente con VIH puede ser trasplantado si está controlado, si está bien con sus medicamentos y todo, ese paciente también se puede trasplantar. En realidad, a la fecha, no hay como alguien que se elimine por default. O sea, se tiene que hacer un estudio uno por uno y ver las características. ¿Qué sería así? Que en el momento en el que te están buscando para el trasplante tengas una infección muy grande que no te permite entrar al quirófano. Entonces ahí, pues, aunque estés muy bien de todo, en ese momento, pues no se te va a meter al quirófano. O sea, no hay algo en general que diga que no es candidato, más bien son condiciones individuales. Es correcto, actualmente así es. Actualmente todos los comités de donación, que son los que eligen a los pacientes que se van a trasplantar, no ven edad, no ven sexo, no ven una condición de infección que los limite, sino específicamente ver si pueden ser trasplantables o no. Es decir, si tienen una enfermedad cardíaca que no les permita ser intubados o entrar a una cirugía, pues ese paciente pues no se va a poder. No es candidato. No es candidato. Entonces va a depender específicamente de cada persona. Y bueno, cosas ya muy específicas como que tengan un alto grado de rechazo al riñón, que ya son estudios muy específicos que hace el servicio de nefrología y dice, bueno, no, porque si lo trasplantas lo va a rechazar y lo va a rechazar y lo va a rechazar. Esos pues son estudios ya más específicos. ¿Esos estudios son los que se llaman de compatibilidad? No, eso es otro. Ese estudio de compatibilidad sí se le hace tanto al paciente donante como al receptor. Sí. Y a veces pues si no son compatibles, pues no se hará el trasplante. Pero no quiere decir que necesariamente ya no se le trasplante con nadie, sino hay que buscar al paciente compatible con él, al donante compatible con el receptor. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es breve, les recuerdo que pueden hacer preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook, las estamos esperando. Pausa, regresamos. El trasplante de riñón es el trasplante de órgano sólido más realizado en el mundo, debido a la alta incidencia de insuficiencia renal crónica. Gracias por continuar con nosotros, con la doctora Marta Elena Barrientos. Estamos hablando acerca de trasplante de riñón y de córnea. Bueno, doctora, para realizar un trasplante de riñón lo puede hacer un donante con vida y también alguien que ya falleció, lo que en cuanto a córnea, solamente alguien que perdió la vida, ¿verdad? Es correcto. De hecho, en México, en ese sentido, tenemos unos números pues elevados en comparación con otros países. De hecho, muchos médicos de otros países, incluido España, que es top en trasplantes, han venido en algunas ocasiones a estudiar nuestro sistema de por qué tenemos tanta donación en vida. Y pues cuando vemos que tenemos números bajitos en donación cadavérica,
pues decimos, es como que no funciona, ¿no? Algo está pasando. Algo, sí, ¿qué ¿Por qué sucediendo? cuando ya fallecemos y no necesitan los órganos, pues nadie después de que fallecemos, ¿verdad? O sea, los órganos no son útiles para nadie, ¿por qué no en ese momento son donados? Porque pueden salvar hasta 8 personas y mejorar la calidad de vida de hasta 100. Entonces, efectivamente, un trasplante renal puede ser recibido de un donante vivo o de un donante cadavérico, siempre y cuando sean compatibles, ¿no? Y en esta cuestión del donante vivo puede ser un donante vivo consanguíneo o no consanguíneo. Es que esa es la otra pregunta que tenía esa duda. Puede ser familiar, ¿no? O no familiar, pero que a lo mejor la compatibilidad sea posible y entonces se realice. Es correcto. Entonces, lo que se busca, como bien comentas, es la compatibilidad que se tenga. Puede ser un familiar, que a lo mejor puede ser tu hermano, que es muy compatible contigo porque vienen del mismo papá y mamá, ¿verdad? Y entonces son muy compatibles y entonces podría ser que incluso recibieras menos medicamento de inmunosupresión. Pero igual tu hermano, como tú tienes enfermedad renal, pues tu hermano posiblemente tenga también enfermedad renal y tus demás hermanos también y entonces no te pueden donar, ¿no? O bueno, como tú te hiciste con enfermedad renal porque eres hipertenso y diabético, tu familia seguramente tiene las mismas características de diabetes y de hipertensión. ¿Qué hace esto entonces? Que bueno, a lo mejor tu esposa te podría donar, que también se puede, ¿no? O bueno, tu esposa no, porque también tiene, no lo sé, miomas uterinos o cuestiones que le limitan donar. Entonces, bueno, pues tienes un amigo con el que has convivido toda la vida y tu amigo te quiere, te aprecia y te dice, ¿sabes qué? Yo te dono. Sí, y entonces la ley lo permite y la ley te dice, sí se puede, pero tráeme, por favor, un acta notariada donde diga que no hay una cuestión económica o de lucro o de beneficio para cualquiera de las dos partes. Claro, entonces, ¿no? se puede realizar, pero con orden y bajo ciertos términos, es un proceso, etcétera. Estoy recordando el caso de alguien muy famosa, de alguna artista, etcétera, que su amiga le donó el riñón. Pero bueno, entonces eso sí se puede ahora. Hablando de esto, ¿qué requisitos médicos se deben cumplir para entrar ya a una lista de espera? Bueno, para entrar a una lista de espera, lo primero que se te tiene que hacer es un protocolo. Un protocolo donde sepamos por lo menos, lo mínimo, tu grupo sanguíneo, tu histocompatibilidad, cómo está para ver con los posibles donantes cómo va a estar. Y por supuesto que en ese momento esté sano. Pero además vamos a requerir una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica, una valoración por trabajo social y por todos los servicios, dígase oftalmología, otorrino, gastro, cardiología, oncología, para que ellos eliminen o verifiquen que no tienes ninguna infección o padecimiento que pueda ser contraproducente si se te trasplanta. Como cuando en tiempos anteriores, la cuestión de las transfusiones era muy común, que la sangre venía contaminada y entonces pues ya también la persona que recibía la transfusión fallecía. Eso era común hace años. Ok, ahorita estamos hablando del receptor, de la persona que va a recibir. Entonces, actualmente, hablando de esto que comentas, actualmente los bancos de sangre, yo creo que son dentro de los hospitales los que más candados tienen para que no se pase ningún tipo de infección en la sangre. Sí. Yo creo que son de los que tienen más sistemas de calidad para que la sangre que se transfunda sea la mejor y la ideal. Creo que muchas veces incluso Donación y Trasplantes ha copiado algunos de los protocolos que ellos tienen, porque tienen muchísimos candados para que precisamente no pase lo que pasaba antaño, sí, ¿no? Sí, de antaño. Una vez tuve oportunidad de donar sangre. No, hombre. Requisitos por todos lados, preguntas, pero un examen y luego otro examen y pasaba a una cosa y luego a otra y otra. Digo, ellos. Está muy bien. Sí, la verdad es que está muy bien y me acuerdo que había una fila enorme queriendo donar sangre. No, pues rechazaban
a muchos porque por alguna situación no eran candidatos, pero me parece muy bien esos filtros y esos candados justamente para no afectar ni al receptor, sí, claro, ni al donante, porque por ejemplo, a veces iban y ¿está embarazada? No. A ver, fecha de última menstruación. Puede estar, ¿sabe que antes de donar? Hágase su prueba de embarazo, ¿no? O sea, no te ponen en riesgo ni como donante ni a los receptores. Entonces sí son muy cuidadosos actualmente en los bancos de sangre. Mis respetos para los que trabajan ahí, sí. Entonces, para la lista de esperas es lo que decíamos que es un protocolo proceso, un protocolo. Es un protocolo completo. Y ahí se decide si tu riñón va a ser de un donante vivo o va a ser irte a la lista de espera real, ¿no? Yo le pongo así real porque todos los pacientes que se trasplantan, todos ingresan a la lista de espera. Sin embargo, yo en este momento, si yo necesito un riñón y tú, Gaby, dices, yo te voy a donar, doctora, porque ya cuántas veces vienes al programa, ya me caíste bien y ya me convenciste. Te voy a donar mi riñón. Yo te dono mi riñón, ¿no? Pues bueno. Eres amiga, no somos consanguíneos, vamos ante el notario, sí. Me vas a donar, sí, firmamos las dos, que no es una cuestión económica ni de otra índole, sino que es por la amistad que tenemos, firmamos documentos y yo subo a la lista de espera. Pero yo me trasplanto a los 2 días. O sea, me subo claro, por cuestiones estadísticas y porque así lo marca la ley. Pero no hago realmente, no estoy haciendo una fila, ni estoy haciendo un número de más, sino que tú me vas a donar. Yo ya tengo a mi donante. Ese tipo de protocolo que se tiene que realizar, pero el riñón llega... ya lo tengo yo porque tú me lo estás dando, ¿no? Entonces ya no es que ese riñón se vaya a toda la lista de espera y que le corresponda a quien quiera, ¿no? Ahora, justamente, ¿cómo funciona el proceso de asignación de un riñón donado? Bueno, ahí sí es un poquito más complicado porque la persona que va a donar, número 1, va a fallecer de una muerte inesperada, ¿no? Fallece. Y una vez que fallece, se le tiene que preguntar a la familia si acepta la donación. Y recuerda, Gaby, que pese a que esta personita haya firmado su tarjeta de donante, si la familia no acepta, se le respeta a la familia, el dolor, el duelo, y se lleva a su difunto y no pasa nada, ¿no? En el dado caso que acepte la donación, y pongamos el caso más extremo, que sea un O negativo, que es de los grupos sanguíneos que cuesta trabajo localizar. Entonces, en esta cama tenemos un paciente O negativo. Y en nuestra lista de espera, que a lo mejor te he dicho que aquí en Puebla somos 1,800 pacientes, poco más, tus primeros 100 pacientes son O positivo. Pues tus primeros 100 pacientes ya los saltaste. Y no es que los hayas saltado en realidad, es que no les corresponde porque no son compatibles, ¿no? Y bueno, tu donante posiblemente tenga 16 años, ¿no? Y entonces cuando es un pequeñito de 16 años, es un menor de edad para la ley, y entonces la ley también te dice, de 16 años va específicamente para menores de 18 años. Y entonces tú ves tu lista de espera, que tienes tus 1,800 y no es el número 1, no es el número 2, no es el número 3, y a lo mejor te vas al 125. Y ahí encuentras a un pequeño de 15 años. Pero ese pequeño de 15 años es A positivo. Y entonces tampoco lo vas a poder trasplantar. Claro. Entonces tienes que ir a tu lista hacia atrás y buscar al que tenga la edad y la compatibilidad. Compatibilidad sanguínea. Y luego, bueno, si encuentras a ese pacientito, pero resulta que tu donante está aquí en Puebla, pero a lo mejor ese receptor está en Tijuana, entonces también dices, en Tijuana, vuelo, ¿cuántas horas son? ¿Sabes qué? Búscate otro que esté más cercano. A ver, doctor, es que eso también me genera mucha duda. La cuestión de los tiempos. No sé si cada órgano sea independiente al tiempo que se puede trasplantar o todos tienen el mismo tiempo, no sé, para que se pueda trasplantar, no sé cuántas horas, si es un día, si se refrigera, si no, o sea, sí son muchas dudas. Claro. Recordar que si es un donante cadáver, ese paciente o ese donante que ha fallecido por muerte encefálica, los órganos siguen recibiendo oxígeno mediante un tubo
que tiene hacia los pulmones, están recibiendo nutrición mediante soluciones que se le están pasando hacia los vasos sanguíneos, ¿verdad? A veces incluso tienen todavía alimentación. Y entonces ese cuerpecito está siendo mantenido para que los órganos se encuentren en buenas condiciones. Y ahí idealmente tiene que estar en menos de 24 horas con esas características. A veces nosotros, pues por las características de nuestros hospitales y todo, son más días. Pero una vez que se extraen los órganos de ese cadáver, una vez que se sacan mediante una cirugía, pues sí los tiempos son súper limitados. Ahorita estamos hablando del riñón. El riñón puede aguantar hasta 24 horas fuera del cadáver, ya sin recibir oxigenación, en medios específicos como es el custodiol u otras soluciones que tienen ahí, antibióticos, vitaminas, minerales, etcétera, que hacen una buena condición del riñón y podría aguantar en preservación posiblemente hasta 24 horas. En otros países tienen unas máquinas de preservación donde los conectan y están recibiendo oxígeno. Nosotros tenemos muy limitado ese recurso. Pero bueno, eso podría ser y podría durarnos todavía más, ¿no? Pero hablando de corazón, pues son 4, máximo 5 horas en lo que tú lo trasladas. Claro. Si hablamos de pulmones, 4 o 5 horas. Hígado igual. Y por eso muchas veces con ayuda del gobierno, tú lo sabes, hemos podido trasladar ese tipo de órganos hacia otros estados. Bien, doctora, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Sí, claro. Es muy breve. Amigos, recuerden, si quieren hacer alguna pregunta vía telefónica, vía WhatsApp y vía Facebook. Esto es Salud para Todos. No se vayan. Oiga, doctora, una persona con trasplante renal puede vivir entre 10 y 20 años más en comparación con quienes permanecen en diálisis, dependiendo del cuidado y seguimiento médico. Después de hablar sobre la importancia del trasplante de riñón y córnea, hoy queremos aclarar algunas dudas que muchas personas tienen y que en ocasiones impiden decir sí a la donación. Mito 1. Si soy donador, no harán todo por salvarme. Realidad, la prioridad de los médicos siempre es salvar la vida del paciente. La donación solo se considera cuando ya no existe posibilidad de recuperación y bajo estrictos protocolos médicos y legales. Mito 2. Soy muy grande o tengo enfermedades, no puedo ser donador. Realidad. La edad no es un impedimento absoluto. Cada caso se evalúa de forma individual por especialistas. Mito 3. La donación desfigura el cuerpo. Realidad. Los procedimientos se realizan con respeto, cuidado y ética. El cuerpo puede ser despedido dignamente por la familia. Mito 4. El trasplante de córnea cambia el color de los ojos o la identidad. Realidad. La córnea no tiene color ni transmite rasgos personales. Solo permite recuperar la visión. Donar órganos es un acto de amor que trasciende. Es permitir que otros sigan viendo, viviendo y soñando. Salud para todos. Romper mitos también salva vidas. Gracias por continuar con nosotros. Este programa es especial porque necesitamos difundir toda esta información para que llegue a la mayoría de la población y tengamos la certeza que donar es un beneficio, es un gran beneficio para otras personas. Doctora Marta, tenemos preguntas del público. Bueno, pero antes de darle salida a las preguntas del público, también nos hemos enfocado un poquito a riñón y entonces ahorita, como veíamos en la cápsula, también estos mitos y realidades acerca de trasplante de córnea. Bueno, sí, efectivamente, mira, en Puebla tenemos actualmente 89 pacientes en espera de una córnea. Son muchos, no quiero justificar, pero antes teníamos más.
teníamos 350, 400 pacientes en lista de espera. En algún momento llegamos a un paciente en lista de espera y lamentablemente pues se ha incrementado. El trasplante de córnea yo creo que es de las cosas más bonitas. Yo un día te voy a invitar a ver una cirugía de trasplante de córnea. Sí. Es una cirugía yo siempre le digo, hermosa porque no sangra, se hace muy rápido, se hace con los médicos que lo hacen son muy finos porque son pues cosas muy chiquitas y entonces los instrumentos que utilizan son muy pequeños y todo es muy fino y entonces para mí es una cirugía muy elegante, siempre digo el trasplante de córnea es muy elegante, pero además creo que es el de los trasplantes más rápidos y que más pegan, por así decirlo. Que menos rechazo tienen, claro. ¿No? Y esto es muy bonito porque las personas una vez trasplantadas les cambias completamente su vida. Si bien no los tienes conectados a una máquina de diálisis o hemodiálisis, estos pacientes los tienes metidos en su domicilio porque no pueden ver. Claro. O se están cayendo cuando salen a cada momento, claro, se están cayendo para muchas cosas. O se deprimen precisamente porque no pueden salir, no pueden ver televisión, solo escucharla. Y entonces una vez que tú les cambias la capa más externa del ojo, que es como una lente de estas de contacto, que eso es lo que le quitas realmente al donante y es lo que le trasplantas al receptor, su calidad de vida cambia enormemente. Y no solo eso, o sea, hay pacientitos que tienen un ojo lastimado, lacerado, blanco completamente, les llaman los oftalmólogos leucoma. Y entonces tú ves a esas personas y tú les ves un ojo blanco y uno normal y siempre te les quedas viendo, ¿no? Entonces los estigmatizas. El trasplante de córnea también sirve para quitar esa parte que no lo hace ver natural y ponerle una córnea transparente. Y entonces ya no lo vas a estigmatizar, ya no lo vas a estar mirando así profundamente, sí, porque claro, ya su calidad de vida también mejora muchísimo. Oiga, entonces, doctor, cuando hay un trasplante de córnea, ¿la visión es inmediata o va también teniendo un proceso? Bueno, sí cambia inmediatamente. Inmediatamente cambia posiblemente un 50% de lo que esperaban. Pero con el paso de los días, bajando la inflamación, bajando todo, mejora todavía más. Entonces, el trasplante de córneas, te digo, de las cosas más bonitas que existen. Y donar córneas es la cosa más rápida que puede pasar y es de lo que más se puede hacer, porque ya te he comentado que los donantes que donan órganos en México tienen que tener muerte encefálica y estar conectados a un ventilador. Pero los que donan córnea no. Podemos decir que son aquellos que fallecen por causa natural, un infarto, una caída, alguna enfermedad que estuvo mucho tiempo hospitalizado y fallecen, ¿no? Dejan de respirar, deja de latirles el corazón, no estaban intubados ni nada y ese tipo de personitas o ese tipo de donantes puede donar córneas, huesos, tendones, ligamentos y a veces hasta válvulas cardíacas. Por ejemplo, si alguien tiene un padecimiento, ¿no? No sé, a lo mejor, bueno, no sé. Diabetes. Entonces, fallece por ese padecimiento, pero puede donar todo esto que acaba de mencionar. Digamos, no se le pasó a la córnea, a los huesos, a los tendones. No, la diabetes, la hipertensión, esas no. De hecho, la córnea, fíjate que tiene una característica bien interesante. La córnea no tiene vasos sanguíneos, es avascular. Y como no tiene vasos sanguíneos, no sangra. Y entonces, pues el trasplante. ¿Pero es como una telita? Es como un cristal. ¿Como un cristalito? Es como un cristal, es como cuando te pones una lente de contacto literal. Contacto. Ajá, literal, así, es como un cristalito. Eso es lo que es la córnea. Y cuando donan las córneas, no se saca el ojo, porque muchas personas piensan que vamos a sacar todo el ojo, toda la bolita, ¿no? No es así, en realidad se saca solo ese cristalito. Fíjese, no se doctora, deforman los ojos, que no se deforma la cara. Eso es importante también que la gente sepa, y ya lo veíamos en la cápsula, al donar, el cuerpo no se deforma, ni se maltrata, ni se, digamos, o sea, vaya, no pasa así. Hay mucho respeto, mucha dignidad y mucha atención hacia la persona. Es correcto. ¿No? Eso es importante porque a veces tenemos muchas ideas erróneas en la mente.
Es correcto. Sí, por eso el trasplante de córnea, insisto, es de los más Nobles. bonitos, más nobles, es la palabra que buscaba. Sí. Es de los más nobles. No se maltrata la cara del donante y el receptor le va muy bien y es uno de los trasplantes que menos inmunosupresión requieren. A lo mejor los primeros meses y después sin inmunosupresión. O sea, menos invasivo. Menos podríamos decir, para rechazo. Bien, ahora sí, preguntas del público. ¿El trasplante de córnea es un procedimiento con resultados garantizados? En la mayoría de los casos, siempre hay un arroz en todos, un arroz negrito, ¿verdad? Siempre, o sea, habrá que escoger bien al receptor, pero normalmente el trasplante de córnea, dijimos, es de los más nobles. Bien, ¿qué problemas visuales se corrigen con un trasplante de córnea? Pues sobre todo la visión, o sea, si nosotros tenemos hipertensión no se va a corregir, si tenemos una alteración interna no se va a corregir, recordando que la córnea, digamos que es la ventana del ojo, es un cristal, y cuando tú rayas o manchas ese cristal, ¿qué tienes que hacer? Pues cambiarlo, ¿no? Sí. O lavarle ese cristal, pero si adentro tú tienes alteración del nervio ocular, si tú tienes alteración de la fobia u otras cuestiones, eso no te lo va a curar. Solo es cuestiones de la córnea, específicamente de la córnea. El ojo se divide en una cantidad inmensa de estructuras y las estructuras que afectan la visión pueden verse afectadas las de adentro y no solo la córnea. Y entonces a veces las personas que requieren trasplante de córnea además requieren de una lente o de una cirugía específica para corregir eso, más el trasplante de córnea. Ya. Bien, pues vamos avanzando poco a poco. Este tema está muy interesante, doctor. Amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y regresamos a Salud para Todos. Más del 90% de los trasplantes de riñón son exitosos durante el primer año, gracias a los avances médicos e inmunológicos. La córnea es el tejido más trasplantado a nivel mundial, superando incluso a los órganos sólidos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Bien, doctora, preguntas del público. ¿Cuáles son los riesgos más comunes al realizar un trasplante? El rechazo. Normalmente si tú no tomas tus medicamentos, pues el órgano que no es tuyo, tu cuerpo lo va a reconocer como que no es tuyo. Yo siempre de manera burda les digo, ¿te acuerdas qué te pasa cuando se te mete una astilla? Una astilla acá, o sea, el dedo se te pone rojo, morado, y hasta empieza a reaccionar hasta que la saca. Sí. Si tú no la has sacado, la saca el cuerpo. Lo mismo pasa con un riñón. Si tú no te tomas la inmunosupresión para no hacer el rechazo, ese riñón. ¿Y aproximadamente como cuánto tiempo lleva el darse cuenta que no? Es casi inmediato. La persona empieza a sentirse mal, empieza posiblemente con dolor, con fiebre, con náuseas, con vómito, o sea, tiene que estar alerta de toda su sintomatología. Lo que sí te digo es que si una persona, una vez que está trasplantada, se cuida, su riñón está documentado, puede durar hasta 40 años o más. Eso sigue contando, pues. Claro. Porque en realidad, si una persona le queda perfecto el riñón, es acucioso con sus cuidados y sus medicamentos inmunosupresores, 40 años sin problema. Con calidad de vida. Con calidad de vida. Perfecto. ¿Quién no debe o no puede ser donante de córnea? Bueno, en realidad quien tenga ya una alteración visible en la córnea son los que no pueden. Aquellos que tienen el terigión, esta que le llamamos de manera común la carnosidad, que ya invade la córnea, bueno, esa córnea pues lamentablemente no puede ser trasplantada. O aquel paciente que tiene una infección, que supura, que ya tiene pues hasta pus en los ojitos, pues ese paciente tampoco va a poder trasplantársele ser donante de córneas. Otras alteraciones es que si tienen deformación de la córnea, comentábamos del queratocono, si tiene una deformación ya propia de que hace conito en la córnea,
ese paciente no podrá donar las córneas. En realidad todos podemos ser donantes de córnea, se tienen que evaluar. Hay veces que tienen ya cirugías láser de córnea y nos sirven esas córneas. Dijimos que no a lo mejor para un trasplante para ver, sino para mejorar su aspecto. Claro. Entonces, por eso no se descarten, o sea, eso no busquen la negatividad. Sí, claro, sí. Alguien que ya tuvo algún tipo de cirugía, eso también puede, también se puede. Pueden donar dependiendo de cómo está. Hay que buscar el cómo sí. Exacto. Con la doctora, y creo que eso es algo muy importante, hay que buscar el cómo sí, porque la negatividad pues está latente, es un tema sensible, lo sabemos, es un tema muy, muy sensible, pero por ello queremos dar certeza de lo que pasa realmente en un quirófano, lo que pasa realmente cuando se realiza el trasplante. Doctora, ¿cómo se toma la decisión de seguir con las diálisis o de hacer un trasplante? Bueno, en realidad lo hace el nefrólogo que lo está revisando en ese momento, ¿sí? O sea, la literatura que nosotros leamos te va a decir que antes incluso de iniciar la diálisis o la hemodiálisis, el ideal es el trasplante. O sea, no es que digas cuál es mejor, el ideal es el trasplante antes de la diálisis y la hemodiálisis, y eso lo van a encontrar en cualquier literatura mundial. Porque incluso hablando de costos, los costos disminuyen cuando un paciente está trasplantado en vez de que esté en una diálisis o en una hemodiálisis. Entonces, nada más hablándote de costos, el trasplante se la lleva de calle, ¿no? Pero además, volvemos a comentar, ¿no? En la diálisis y en la hemodiálisis tú tienes comunicación con el exterior, con los catéteres que tienes dentro, y eso puede provocarte infecciones. Entonces, en realidad no hay un momento exacto para decirte, bueno, ya estuviste en diálisis, ya estuviste en hemodiálisis, lo que te queda es el trasplante. Eso no se dice. O sea, en realidad lo primero, una vez que tú tienes enfermedad renal, es buscar el trasplante. Ese es el ideal. Bien. Siempre me he preguntado de dónde vienen todos los órganos donados o cómo saben si son sanos. Bueno, se le hace un estudio específico al potencial donante. El potencial donante, una vez que ingresa, se le hacen cultivos de sangre, se le hace estudios de sangre, se les hacen estudios radiológicos del corazón, ultrasonido de hígado, de vías biliares, se le hace estudio de todo al paciente donante. Y entonces, en ese sentido, sabemos qué sirve y qué no, de manera grosera, ¿no? Pero hasta ese momento lo sabemos. Es más, a veces pensamos que todo está perfecto de acuerdo a los estudios. Llegan los cirujanos, entran al quirófano y en el quirófano, una vez ya en la cirugía de extracción, detectan o una alteración, o un tumorcito, o mucha grasa en el hígado, o en el riñón unos pólipos o algo, y en ese momento, hasta ese momento, se descarta. Muchas veces, si ven alguna lesión chiquita, se llevan ese riñón, le hacen biopsia a ese riñón, en ese momento incluso a veces hasta ultrasonido al riñón, y en ese momento se decide si se trasplanta o no. O sea, en realidad sí es un proceso largo y bien documentado. Bien. ¿Actualmente existe un vasto suministro de riñones de donantes difuntos? No, lamentablemente no. Comentábamos que en México el mayor número de donaciones de riñones de vivo, y en Puebla es prácticamente lo mismo, donde más se trasplanta es de donante vivo, y en el cadavérico estamos como al 20-25%. Sí, hombre, hay que cambiar estas cantidades. ¿Qué diferencia hay entre un trasplante de órgano y uno de tejido? Bueno, es una definición en realidad más apegada a la donación y a los trasplantes que incluso anatómica. Tejido nosotros, por ejemplo, le llamamos a la piel, y anatómicamente la piel es un órgano, ¿no? Pero para fines prácticos en donación y trasplante son órganos, los tejidos son los que digamos que toleran un poco más el tiempo, y los órganos son los que no toleran el tiempo. Entonces, órganos para fines prácticos: corazón, pulmones, hígado, intestino, riñones, ¿no? Y ya tejidos para nosotros: piel, córneas, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas y tejido musculoesquelético en general. Bien. Doctora, el programa se nos termina, pero un mensaje muy breve y final para todas las personas que nos están viendo. Hablemos de donación. La donación es un tema tabú,
Y hablarlo en familia es lo más importante, porque cuando la persona fallece, queda un conflicto entre la familia. Entonces, hablarlo en vida creo que es un mensaje súper importante. Doctora, le agradecemos muchísimo, doctora Marta Elena Barrientos. Nos vemos en una futura ocasión para seguir hablando de este tema y que llegue a muchas más personas. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga buen día. Gracias.